Mientras suplicaba ayuda en China, Rusia cometió el mayor error estratégico de su historia. Moscú había sido atacada por drones, su ejército se desangraba, su economía se estaba colapsando. China era el único refugio de Putin. Pero la noche antes de que se fuera, Rusia cometió un error crítico, y ese error cambió toda la ecuación. La noche del 18 de mayo, en el Mar Negro, un dron Shahed ruso chocó contra un barco de carga de propiedad china llamado KSL Dayang. La cubierta se incendió. La tripulación, todos ciudadanos chinos, apagó el fuego por su cuenta. Nadie murió, pero algo sí murió esa noche. El último vestigio de credibilidad que Rusia tenía con el país al que llamaba nuestro aliado más cercano. Según Zelensky, Rusia no podía desconocer qué barco estaba en el mar, y de hecho, esto parecía ser más que una coincidencia. El portavoz de la Marina, Retenchuk, fue aún más contundente. Golpear un barco chino con una tripulación china antes de una visita a China, esa es la diplomacia de Moscú para ti. Y los chinos eran jugadores de ajedrez lo suficientemente hábiles como para explotar cada una de estas oportunidades. Sin embargo, Pekín aún desestimó el ataque con una sola frase: sin condena, sin protesta. Y el mismo día que Putin aterrizó en Pekín, Reuters lanzó una bomba, revelando que China había entrenado en secreto a 200 soldados rusos. 2 eventos en 48 horas. Al final de este video entenderás por qué esto no fue una coincidencia. Pero primero, veamos a qué se enfrentó realmente Putin en Pekín. Porque la relación de China con Rusia ya no parece una asociación. Es algo mucho más oscuro para Rusia. Para entender la visita de Putin a Pekín, necesitas mirar una semana atrás. Mismo Pekín, misma alfombra roja, mismo Xi Jinping, pero sentado frente a él estaba Trump, y Trump no vino con las manos vacías. Cuando se levantó de la mesa, tenía un acuerdo agrícola anual de $17,000 millones, un pedido de 200 aviones Boeing y la promesa de Xi de visitar Washington en septiembre. Concreto, medible. Resultados negociados desde la posición de la economía más grande del mundo. Una semana después, Putin entró en la misma sala. Peskov, Lavrov, Sechin, Miller, Deripaska. Todo el aparato estatal de Rusia había sido efectivamente trasladado a Pekín. El portavoz del Kremlin había dicho: tenemos expectativas muy serias. ¿Pero qué tenía Putin para ofrecer? Petróleo, gas, carbón, las materias primas que China ya estaba comprando con descuento. El comercio bilateral más que se duplicó de 2020 a 2024, alcanzando $245,000 millones. Pero mira la estructura de ese comercio. Rusia vende materias primas. China vende tecnología y productos manufacturados. Esto no parece una mesa de asociación, parece una economía colonial. El poder de Siberia II es el rincón más doloroso de este panorama. Putin ha querido este acuerdo de gasoducto durante años para redirigir el gas de Europa a China y financiar su presupuesto de guerra. China ha estado demorando durante años. Pekín dice abiertamente: no invertiremos un solo yuan. Rusia puede construir lo que quiera. Cuando llegue a nuestra frontera, veremos el precio. Gazprom anunció un memorando de entendimiento, pero la parte china ni lo informó en los medios oficiales, ni salió una sola palabra de la boca de Xi. Ni siquiera hay una foto de la ceremonia de firma. El analista de Chatham House, Timothy Ash: Putin necesita esto mucho más que Xi. Rusia es ahora el socio pequeño y dependiente. Y una diferencia más. Trump vino con la economía más grande del mundo. Putin vino con una que se está reduciendo. Y justo en ese momento, mientras Putin aún estaba en Pekín, un informe de Reuters lo cambió todo. Mientras Putin estrechaba la mano de Xi, Reuters el 19 de mayo publicó un informe basado en 3 servicios de inteligencia europeos y documentos que había revisado. El Ejército Popular de Liberación de China había entrenado en secreto a aproximadamente 200 soldados rusos a finales de 2025. Algunos de ellos habían regresado posteriormente para luchar en Ucrania. El entrenamiento tuvo lugar a finales de 2025. Los documentos habían estado en manos de inteligencia durante meses, pero la historia se publicó el mismo día en que Putin aterrizó en Pekín, 24 horas después de que Rusia atacara el barco chino. Las filtraciones de inteligencia de este tipo no ocurren al azar. El momento siempre lleva un mensaje. El mensaje de Occidente a China fue claro: tu máscara de neutralidad ha caído. Tenemos pruebas, tenemos fotografías, y el mundo ahora lo sabe. Pero más interesante fue el cálculo propio de China. China también había firmado el acuerdo que mantenía esta información en secreto. Sin embargo, la filtración parece haber convenido a los intereses de Pekín, y su mensaje a Rusia fue poderoso: golpeaste mi barco, pero soy yo quien entrena a tus soldados, yo tengo el control.
Podría haber filtrado esta información yo mismo en cualquier momento que quisiera. Horas después del ataque al barco, el mundo supo que China estaba sosteniendo militarmente a Rusia. Un contramovimiento que decía: déjame recordarte quién necesita a quién. Lo que parece una asociación es en realidad un mecanismo de control. China no está ni abandonando a Rusia ni protegiéndola. La está gestionando. Y esta gestión no está ocurriendo solo en las mesas diplomáticas. En el propio territorio de Rusia, a plena vista, ya ha comenzado una ocupación silenciosa. En este punto, necesitamos abrir el mapa y mirar hacia el este de Rusia. Porque la verdadera historia de la relación entre China y Rusia no se está escribiendo en las cumbres de Pekín, se está escribiendo en la vasta geografía que se extiende desde Vladivostok hasta los montes Urales. Después de que Rusia perdió empresas occidentales en 2022, abrió ese vacío a China. Se establecieron zonas económicas avanzadas para la inversión china en Siberia y el Lejano Oriente. El puerto de Vladivostok se abrió en 2023 como un centro de tránsito para el comercio interno de China. Las empresas chinas están extrayendo madera, carbón y minerales, pero estos recursos no fluyen hacia la economía de Rusia, sino directamente hacia las necesidades de China. La situación demográfica en la frontera hace que la situación sea aún más clara. El Lejano Oriente de Rusia se está despoblando. Las generaciones más jóvenes migran hacia el oeste, los pueblos se vacían. En el lado chino de la frontera viven más de 100 millones de personas. Este abismo demográfico está siendo llenado por capital y mano de obra china. En la ciudad fronteriza de Blagoveschensk han comenzado cursos intensivos de chino en las escuelas. Se han ampliado los acuerdos de entrada sin visado. China está demostrando que no necesitas enviar un ejército para tomar el control de un país. La inversión, la infraestructura y la demografía pueden lograr el mismo resultado. La perspectiva histórica hace que esta imagen sea aún más impactante. En el siglo XIX, la Rusia zarista tomó más de 665.000 millas cuadradas de territorio de China a través de tratados desiguales, lo que hoy es el Lejano Oriente. Los soviéticos prometieron en 1919 devolver estos territorios, luego se retractaron. China nunca lo olvidó. En 2023, la publicación de una figura de los medios chinos sobre reclamar Siberia se volvió viral en las redes sociales. No es una política oficial, pero es un indicador de cuán profundamente está en la memoria colectiva. Y no es solo el Lejano Oriente. Mira el Ártico. China se declaró un estado cercano al Ártico, a pesar de no tener frontera geográfica con el Ártico. La ruta del Mar del Norte, que corre a lo largo de la costa ártica de Rusia, reduce el viaje de Shanghái a Rotterdam en un 40%. China enmarcó esta ruta como la extensión polar de la Iniciativa de la Franja y la ruta de la seda polar. En 2025, los operadores de transporte marítimo chinos completaron un número récord de viajes en esta ruta. COSCO y New Shipping están construyendo sus propios muelles en los puertos árticos de Rusia, Murmansk, Seveta, Arkhangelsk. China está extendiendo ferrocarriles a la región. Rusia se ha vuelto dependiente de China para los sistemas de satélites de navegación. Las sanciones occidentales cortaron a los proveedores de datos. Como dijo un analista, China no solo está arrendando un paso, se está incrustando en los cimientos de la infraestructura. Rusia no tiene ni el dinero ni la tecnología para construir esta infraestructura. China dice, déjame invertir. Pero la inversión china no es gratuita. Recuerden el puerto de Hambantota en Sri Lanka. Cuando la deuda no pudo ser pagada, se entregó a China en un arrendamiento de 99 años. El puerto de Gwadar en Pakistán, la base militar de Djibouti, los oleoductos de Myanmar. En cada parada de la franja y la ruta se repite el mismo patrón: inversión, deuda, dependencia, control de facto. Un escenario similar en los puertos árticos de Rusia parece lejano por ahora, pero a medida que la deuda de Rusia se multiplica y las inversiones en infraestructura de China crecen, esa lejanía se vuelve un poco más posible cada año. Cuando conectas todas estas piezas, China se está asentando económicamente en el Lejano Oriente de Rusia, tomando el control de facto de la ruta ártica, profundizando la dependencia energética, vinculando la capacidad bélica a sí misma a través del entrenamiento militar, haciendo que la cadena de suministro militar de Rusia, desde satélites de navegación hasta componentes de drones, dependa de China. Y mientras hacen todo esto diciendo, somos socios, somos neutrales, queremos paz. Esto se lee como la versión del siglo XXI de la colonización sin conquista, el equivalente en la era digital de lo que Gran Bretaña hizo a Egipto en el siglo XIX, lo que Estados Unidos hizo a América Latina. No necesitas enviar un ejército. Dinero, infraestructura, dependencia tecnológica y demografía logran el mismo resultado. Y la parte más irónica, Putin dice que está asociándose con China para un orden mundial multipolar, pero en realidad está creando una dependencia unipolar.
solo que esta vez el polo no es Washington, es Pekín. Y las partes dentro del dron Shahed que golpeó el barco chino probablemente fueron fabricadas en China. Entre 2023 y 2024, empresas chinas suministraron componentes por valor de $61 millones para la producción del dron Shahed. Tus propias piezas construyendo el dron que golpea tu propio barco. Esta imagen es el verdadero rostro de la Asociación Sin Límites. ¿Por qué China guardó silencio sobre el ataque al barco? Porque Pekín no es emocional, es pragmático. Rusia constituye solo el 3% del comercio de China. Para China, Rusia no es un socio indispensable. Es una fuente de energía barata, un depósito de materias primas y un amortiguador geopolítico contra Occidente. Un golpe a un barco de carga no rompe esta ecuación. El mensaje de Pekín fue el silencio mismo. No eres importante para nosotros, tu petróleo sí lo es. Y la revelación del entrenamiento de 200 soldados lleva a este pragmatismo a otra dimensión. China está tanto entrenando a Rusia como ignorando el ataque al barco porque ambos son parte del mismo cálculo. Deja que Rusia siga luchando para que se mantenga ocupada con Occidente, mantenga la atención de Europa en Rusia, mantenga la energía barata, amplíe el acceso al Ártico y permita que la influencia en el lejano Oriente crezca silenciosamente. El escenario ideal para China es que Rusia ni gane ni pierda, solo siga luchando y siga siendo dependiente. Si Rusia gana, se fortalece y necesita menos a China. China no quiere eso. Si Rusia colapsa, se desata un caos incontrolable. Potencia nuclear, crisis de refugiados, consecuencias impredecibles. China tampoco quiere eso. El mejor escenario: Rusia permanece en un estado de crisis manejable, luchando perpetuamente, debilitándose perpetuamente, dependiendo perpetuamente de China. Una Rusia incontrolada es más barata que una controlada. Un vendedor desesperado no puede negociar, y China está gestionando esa desesperación, gestionándola porque sirve a los intereses de China. En este punto hay que preguntarse, ¿por qué Putin soporta todo esto? Porque no tiene alternativa. Mira la cronología de 5 días, un mapa de desesperación. El 15 de mayo lanzó el mayor ataque de la guerra sobre Kiev. Más de 3.000 drones, 1.300 bombas, 74 misiles. El 17 de mayo, Ucrania contraatacó golpeando Moscú con su ataque más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial. Sheremetyevo cerró. Las refinerías ardieron. 18 millones de personas entraron en pánico. La propia defensa aérea de Rusia golpeó sus propios edificios de apartamentos. El 18 de mayo, Peskov emitió un llamado a conversaciones de paz, una frase no escuchada en 4 años, y esa misma noche, el barco chino fue atacado. El 19 de mayo, Putin voló a Pekín, la capital ardiendo mientras el líder estaba en otro continente. La historia ofrece un paralelo, el incidente de Dogger Bank de 1904. La flota báltica rusa en el Mar del Norte disparó contra barcos pesqueros británicos, confundiéndolos con torpederos japoneses. Crisis diplomática, arbitraje internacional, compensación considerable. En ese caso, Rusia al menos encontró los recursos para pagar la compensación. Hoy, ataca el barco de su aliado, pero ni siquiera tiene el dinero para pagar los daños. Y la parte al otro lado de la mesa no es Gran Bretaña, que no era su aliado. Es China, de la cual depende su supervivencia. Con Moscú ardiendo, su ejército desangrándose, su economía encogiéndose, China es el único refugio. Occidente cerró la puerta con sanciones. India se distanció. Irán está en su propia crisis. Corea del Norte proporciona municiones, pero no puede ofrecer apoyo económico. Solo queda China. Mira el panorama más amplio. 35.000 bajas por mes en el frente. La movilización no alcanza. Las tasas de deserción en niveles récord. RCB colapsando bajo $51.000 millones en deuda. La columna vertebral ferroviaria rompiéndose. La flota en la sombra siendo cazada en el Báltico. Los ingresos por petróleo bajo amenaza. Moscú atacado por drones. Defensa aérea vulnerada. Y Putin, mientras todos estos frentes se están colapsando, firma 40 acuerdos en Pekín, cada uno en los términos de China, a los precios de China, moldeados por los intereses de China. Aquellos que recuerdan el Imperio Otomano tardío encontrarán esto familiar. Deuda externa, derrotas militares y creciente dependencia de las grandes potencias. Los otomanos perdieron la soberanía fiscal a través del Duyun Umumiye. Rusia aún no está allí, pero la silenciosa expansión de China en Siberia Oriental, sus demandas de inversión en el Ártico y sus condiciones cada vez más estrictas en cada acuerdo energético, la dirección de la tendencia es cada vez más clara. Pero la pregunta más crítica sigue sin respuesta. ¿China realmente abandonaría a Rusia? No hay una respuesta simple porque la realidad no es simple. China no abandonará a Rusia, pero tampoco la protegerá. Lo que China está haciendo es mucho más calculador, comprando a Rusia a bajo precio. Piénsalo.
Rusia perdió sus mercados occidentales. Vende petróleo a China con descuento. Es tecnológicamente dependiente de China. Acude a China incluso para entrenamiento militar. Y China toma todo esto pero devuelve lo mínimo. Cuando Xi Jinping se reunió con Trump, describió la relación entre Estados Unidos y China como la relación bilateral más importante del mundo. Deberíamos vernos como socios, no como rivales, dijo. Esa frase debió sonar como una alarma en Moscú porque Pekín estaba diciendo abiertamente que colocaba su relación con Washington por encima de su relación con Moscú. Y ni siquiera condenó el ataque al barco. ¿Por qué? Porque la condena crea tensión con Rusia. La tensión pone en riesgo el flujo de petróleo barato. China es pragmática, lo suficientemente pragmática como para sacrificar incluso la seguridad de sus ciudadanos por intereses comerciales. Pero mira al otro lado. China entrenó secretamente a 200 soldados rusos. Suministra materiales de doble uso. El comercio bilateral está en niveles récord. A medida que las tensiones en Oriente Medio amenazan la seguridad energética, China se vuelve aún más dependiente del petróleo ruso. Entonces, ¿qué está haciendo China? Mantener a Rusia con soporte vital, no dejarla morir, porque una Rusia muerta no puede suministrar energía barata, pero tampoco dejarla levantarse, porque una Rusia fuerte escaparía del control de China. Esto parece ser uno de los cálculos geopolíticos más fríos de la historia. El ataque al barco más el entrenamiento secreto más $61 millones en piezas de drones, esta acumulación está erosionando la imagen internacional de China. Para sus cálculos respecto a Taiwán, el Mar de China Meridional y el Pacífico, su narrativa de ascenso pacífico se resquebraja un poco más con cada filtración. India, Turquía, Arabia Saudita, países que calibran sus posiciones sopesando la fuerza del eje China-Rusia, ahora pueden ver cuán desigual es realmente esta asociación. En algún momento, no hoy, China preguntará, ¿cuánto me está costando esta asociación? Cuando llegue ese día, Putin no tendrá cartas, y Putin lo sabe. Cuando mira a los ojos de Xi y dice, querido amigo, sabe que la persona frente a él no es un amigo, sino un contador. Putin fue a Pekín para firmar 40 acuerdos, pero ¿qué ganó realmente? Con Moscú ardiendo, su ejército desangrándose, su economía encogiéndose, China era su única puerta. La atravesó después de quemar el barco de su aliado con un dron construido con piezas de su aliado, con soldados entrenados por su aliado, y su aliado no hizo un sonido porque el silencio fue la respuesta de Pekín. Trump se sentó en la misma sala la misma semana desde una posición de fuerza. Putin, en términos geoestratégicos y económicos, tuvo que arrodillarse porque no tenía alternativa. La diferencia no es el poder, son las opciones. Trump tiene alternativas, Putin no. La asociación sin límites entre China y Rusia no es ilimitada. Lo único ilimitado son las concesiones de Putin. El capital chino se está asentando silenciosamente en Siberia Oriental. La infraestructura china está creciendo en el Ártico. Los términos de Beijing se vuelven más pesados con cada acuerdo energético, y Putin firma cada acuerdo porque no tiene otra opción. Es difícil llamar a esto una asociación. La gestión de la dependencia parece más precisa, y el lado dependiente se está volviendo más barato cada día. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerte actualizado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.